vamos a checar algo sobre lo que es la resta de vectores y lo que sería un escalar, ¿de acuerdo? Para ello vamos a suponer lo siguiente. Si pongamos nosotros que tenemos un vector, bueno, se le hizo muy... Ok, no, espérame, listo. Supongamos que tenemos un respectivo vector, ¿de acuerdo? Es el vector B1. Mientras que tenemos otro vector, el cual tiene la siguiente forma. Imaginen que es una línea recta, ¿no? Tiene su respectiva dirección, su respectivo sentido, y este es el vector B2. Entonces, si nosotros queremos hacer una resta de vectores, no tenemos más que hacer lo siguiente. Una resta es solamente un caso especial de una suma, ¿ok? Y en este caso lo que tenemos que hacer es convertir el sentido del vector que queremos restar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos restar el vector 1 menos vector 2, hay que convertir ese vector 2 en negativo. ¿Y cómo lo hacemos? Cambiando el sentido. En este caso, si el vector B2 tiene ese sentido, ¿cómo pintamos el vector menos B2? Sería hacer la misma magnitud, misma dirección, pero diferente sentido. ¿Sí lo ven? Ese es el B2, ese es el menos B2, que es lo único que cambia el sentido, la dirección hacia donde apunta la flecha. Magnitud, o sea, el tamaño, queda igual, dirección, el ángulo, queda igual. Entonces lo que estamos cambiando pues es el sentido, ¿de acuerdo? De tal manera que si nosotros tenemos en este caso el vector B1 menos el vector B2, esto es como si nosotros hiciéramos el vector B1 más el negativo del vector B2. Van a decir, eso que tiene diferencia, tiene bastante, porque si simplemente nosotros podemos realizar nuestro proceso del método gráfico que ya les comenté en el video pasado. De tal manera que si nosotros tenemos aquí el vector 1, ¿de acuerdo? Y tenemos menos el vector, aquí ya ando regando, menos el vector 2, ahí está. Esto va a ser igual a, bueno, no, pero es que vamos a ponerlo con formas, ¿de acuerdo? Este es el vector 2. Esto va a ser igual a que tuviéramos el vector 1, más el negativo de menos B2, ¿de acuerdo? O sea que tendríamos esto. ¿Y qué pasa? Simplemente se trata de hacer lo mismo que ya sabíamos. Véanlo. El método gráfico de cola a punta, vamos a dibujar nuestro vector 1. Y donde termina uno, inicia el otro. Si fuera una suma directa, ¿qué es lo que pasaría? Sería esto, ¿de acuerdo? Esa es la forma que tendría. Pero como nuestro vector tiene forma negativa, dibujamos el vector 1. Y aquí donde termina vamos a dibujar el vector 2. Como ahora tiene esta dirección, vamos a dibujarlo hacia abajo. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos nuestro vector 1, nuestro vector 2. Y entonces el vector resultante de esta suma va a ser justamente de donde está el origen hacia donde termina nuestro vector, ¿no? Y ese sería el vector resultante, el cual está dado por vector 1 menos vector 2. Ok, entonces es un caso muy interesante. Como ven, solo hay que invertir ese signo, ese sentido que tienen los vectores. Por otro lado, ¿qué pasa si nosotros hablamos de lo que es un escalar? ¿Qué es un escalar? Si ustedes leen por ahí el producto de un escalar, el efecto de un escalar, para que me lo entiendan, es una constante, ¿de acuerdo? Es un numerito, por ejemplo 5, 3, pi, 14, es un escalar. De tal manera que si nosotros tenemos el producto de un escalar, sea negativo o positivo, por un vector, lo que va a hacer es hacer c veces ese escalar, ya sea negativo o positivo, ¿de acuerdo? De tal manera, vamos a ponerlo aquí, como el múltiplo de esto va a quedar tantas veces el vector, o sea, para que me entiendan. Vamos a ponerlo aquí. Si ustedes multiplican, por ejemplo, que tuvieran el vector B1, ¿de acuerdo? Y van a multiplicar 2, que es un escalar, por el vector B1. ¿Cuál sería el resultado de esto? Sería el vector con el doble de longitud, ¿de acuerdo? O sea, van a multiplicar 2 veces, como si agregaran otro segundo vector del mismo tamaño y lo añadieran, ¿ok? Ese sería 2 veces el vector. De tal manera que si tienen 3 veces el vector 1, o sea 3 veces el escalar, va a ser un escalar, va a ser un vector 3 veces el tamaño de grande, ¿de acuerdo? E igualmente, si tienen
un medio de B1, pues va a ser un vector que mida la mitad original del B1. Ahora, ¿qué pasa si tienen, por ejemplo, menos 2 B1? Va a ser un vector 2 veces más grande, pero le va a cambiar el sentido, ¿de acuerdo? Entonces ese es el efecto del escalar. El escalar les va a decir qué tanto aumenta o disminuye ese vector, que se los va a decir el número. Y el signo positivo o negativo les va a poder cambiar el sentido de ese vector, ¿ok? Entonces esos son detalles importantes que hay que tener en cuenta para poder realizar un correcto análisis de vectores.